For your music projects. Hola, bienvenidos a una clase de Ciencias Naturales de primer año. Tema: la configuración electrónica de los elementos. ¿Qué es configuración electrónica? Es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos u orbitales. El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los orbitales de mayor energía. Quiere decir esto, desde los orbitales S hasta el orbital F, que es el de mayor energía. Estos orbitales se encuentran alrededor del núcleo de un átomo y es donde existe la mayor probabilidad de encontrar electrones. ¿Cómo se escribe una configuración electrónica? Se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. Recordemos que existen 7 niveles de energía, desde el 1 hasta el 7, y cada uno de ellos tiene a su vez 4 subniveles de energía, denominados subniveles S, P, D y F. Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel S. El nivel 2 contiene subniveles S y P. El nivel 3 contiene subniveles S, P y D. Y los niveles 4, del 4 al 7, contiene subniveles S, P, D y F. ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel? Bueno, depende. Porque, por ejemplo, el subnivel S aloja desde 1 hasta un máximo de 2 electrones. El subnivel P aloja desde 1 hasta un máximo de 6 electrones. Este subnivel, el P, puede subdividirse en PX, PY y PZ. El subnivel D aloja desde 1 hasta 10 electrones y puede tener 5 subniveles. Y el subnivel F aloja como máximo 14 electrones. Puede tener 7 orbitales, de los cuales en cada uno puede alojar 2 electrones. ¿Cómo se da la escritura de la configuración electrónica? Bueno, pues para escribir una configuración electrónica de un átomo es necesario: 1. Conocer el número de electrones que tiene un átomo. Por ejemplo, nosotros sabemos que con la letra Z reconocemos el número atómico de un átomo de la tabla periódica. Y el número atómico viene dado por la cantidad de protones que tiene un átomo. 2. Se localizan los electrones en cada uno de los niveles de energía, empezando por el nivel más cercano al núcleo, n igual 1. 3. Respetar la capacidad máxima de cada subnivel. Recordamos: S, 2 electrones, P, 6 electrones, D, 10 electrones y F, 14 electrones. Bueno, resulta que los niveles de energía y los orbitales de un átomo tendrán electrones que ocuparán orbitales de forma que su energía sea la menor posible. Por ello, se ordenan en orbitales en base a su nivel energético creciente. La energía de los orbitales para átomos de varios electrones viene determinada por los números cuánticos del n al L. En la figura de la derecha vemos que se encuentran 4 tipos, los 4 primeros orbitales de la tabla periódica. Por ejemplo,
En el nivel 1 de energía encontramos solamente el subnivel S, que tiene un solo orbital. Ese orbital, denominado 1s, tiene como máximo 2 electrones y como mínimo 1. En el nivel 2 tenemos 2 subniveles, el S y el P. El S posee un orbital y el P posee 3 orbitales. En total, 4 orbitales que pueden alojar 2 electrones cada uno, total 8 electrones. Luego, ¿cómo se denominan? 2s, 2p. Cantidad de electrones, el S2 y el P como máximo 6. Total de electrones dijimos 8. En ese nivel, en nivel 2. En el nivel 3, los subniveles son el S, el P y el D. Los orbitales, el S1, el S tiene 1, el P tiene 3 orbitales y el D tiene 5. Total 8 electrones. 9 electrones, perdón. Total 9 electrones. Y tenemos que se denominan 3S, 3P y 3D. 2 electrones el S, 6 electrones el P, 10 electrones el D. Total 18 electrones. Y en el nivel 4 de la tabla periódica tenemos los subniveles S, P, D y F. El S1, el P tiene 3 orbitales, el D tiene 5 orbitales y el F tiene 7 orbitales. ¿Cómo se denominan? 4S, 4P, 4D, 4F. Recordamos que en cada nivel primero lleva el número del nivel y luego los orbitales. El S dijimos 2 electrones, el P 6 electrones, el D 10 electrones, el F 14 como máximo. Total de electrones de ese nivel 32. Luego podemos hablar de que cuando tenemos una configuración electrónica, otra definición sería, es el acomodo de los electrones de un elemento en los diferentes orbitales y capas. Así, por ejemplo, si tenemos el átomo de calcio, Ca, número atómico 20. Si quisiéramos hacer una configuración electrónica, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ¿Cómo hemos llegado a esto? Podrían decir ustedes. Utilizamos un esquema que se llama esquema de Müller o también llamado esquema de diagonales. También la podemos representar mediante flechas. A esta disposición le colocamos una cantidad de electrones según el orbital que posea, por ejemplo el S como máximo 2 electrones, el P como máximo 6, pero si son 3 orbitales los que lo componen el subnivel P, por ejemplo 2px, 2py y 2pz. Luego tenemos el nivel 3, S, 2 electrones, vienen los P, otros 6, y luego el orbital 4s. También tenemos una forma de cómo nombrarlos, colocando el nombre del gas noble, si es que vamos a sacar o a dar configuraciones electrónicas a elementos con números atómicos mayores a los gases nobles. Por ejemplo, si hay un elemento mayor que el gas argón, por ejemplo el calcio, le podemos colocar entre paréntesis AR, argón, la configuración del gas argón, más 4s2, que sería el resto de la configuración para ese elemento. El conocimiento de las configuraciones electrónicas es fundamental para entender y predecir propiedades de los elementos.
En el caso fundamental de un átomo, los electrones ocupan orbitales atómicos de tal modo que la energía global de un átomo sea mínima. Se denomina principio de construcción Aufbau al proceso para deducir la construcción electrónica de un átomo y consiste en seguir un orden para el llenado de los diferentes orbitales, basándose en valores de la energía de cada uno de ellos. Luego, tenemos, además del principio de construcción, debemos tener en cuenta lo siguiente, que existe el principio de exclusión de Pauli, que establece que no es posible que dos electrones de un mismo átomo tengan el mismo número de números cuánticos iguales. Esto implica que en un mismo orbital atómico solo pueden coexistir dos electrones con espines opuestos. Luego tenemos la regla de Hum. Establece que si hay más de un orbital en un mismo subnivel, los electrones están lo más separados posibles, ocupando el mayor número de ellos. En cuanto al principio de exclusión de Pauli, bueno, nos dice que en un mismo orbital deben de tener espines opuestos. El spin es el sentido en el que gira un electrón. Al decir que deben tener opuestos, nos dice uno gira en una dirección, el otro gira en una dirección opuesta. Luego tenemos un listado de configuraciones electrónicas. El hidrógeno, por ejemplo, número atómico 1, la configuración sería 1s1. El helio, número atómico 2, 1s2. El litio, número atómico 3, 1s2, 2s1. El berilio, número atómico 4, 1s2, 2s2, etc. Por último, vamos a hablar de un pequeño esquema, siempre refiriéndonos al átomo. Sabemos nosotros que el átomo tiene sus propiedades, tiene sus teorías atómicas, tiene su estructura, tiene su historia y tiene lo que llamamos el sistema periódico actual. En cuanto a las propiedades, hace que tengamos iones, isótopos, masa atómica, número atómico. Los iones son átomos que han ganado o perdido electrones. El isótopo son átomos o elementos del mismo tipo que tienen igual cantidad de electrones, igual cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. El número atómico es la cantidad de electrones que posee un átomo y la masa atómica, la suma de protones y neutrones, eso en el núcleo. En cuanto a las teorías atómicas, bueno, el primero que habló sobre el átomo fue Leucipo y Demócrito, antiguos filósofos griegos. Estos dijeron que toda la naturaleza estaba formada por átomos y que al ser lo más pequeñito que existe en la naturaleza, ellos ya no podían dividirse más. De ahí la palabra átomo, sin división, que ya no puede dividirse. Luego surgieron Thomson, quien descubrió el electrón, Rutherford, quien descubrió el neutrón, Niels Bohr, los niveles de energía, hasta llegar en la época actual, cuando se habla de la estructura electrónica, configuración electrónica, la estructura nuclear, radiactividad y reacciones nucleares. Cuando hablamos del sistema periódico, encontramos criterios de clasificación, encontramos grupos y periodos. Recordamos, un grupo es el grupo de elementos en forma vertical en la tabla periódica y el periodo, el grupo de elementos en forma horizontal. También hablamos de estructura y del último nivel de energía. Hablamos del carácter metálico, del radio atómico, de la energía de ionización, que serían algunas de las diferentes propiedades periódicas. For your music projects, Hola,
Bienvenidos a una clase de Ciencias Naturales de primer año. Tema: la configuración electrónica de los elementos. ¿Qué es configuración electrónica? Es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos u orbitales. El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los orbitales de mayor energía. Quiere decir esto, desde los orbitales S hasta el orbital F, que es el de mayor energía. Estos orbitales se encuentran alrededor del núcleo de un átomo y es donde existe la mayor probabilidad de encontrar electrones. ¿Cómo se escribe una configuración electrónica? Se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. Recordemos que existen 7 niveles de energía, desde el 1 hasta el 7, y cada uno de ellos tiene a su vez 4 subniveles de energía, denominados subniveles S, P, D y F. Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel S. El nivel 2 contiene subniveles S y P. El nivel 3 contiene subniveles S, P y D. Y los niveles 4, del 4 al 7, contiene subniveles S, P, D y F. ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel? Bueno, depende. Porque, por ejemplo, el subnivel S aloja desde 1 hasta un máximo de 2 electrones. El subnivel P aloja desde 1 hasta un máximo de 6 electrones. Este subnivel, el P, puede subdividirse en PX, PY y PZ. El subnivel D aloja desde 1 hasta 10 electrones y puede tener 5 subniveles. Y el subnivel F aloja como máximo 14 electrones. Puede tener 7 orbitales, de los cuales en cada uno puede alojar 2 electrones. ¿Cómo se da la escritura de la configuración electrónica? Bueno, pues para escribir una configuración electrónica de un átomo es necesario: 1. Conocer el número de electrones que tiene un átomo. Por ejemplo, nosotros sabemos que con la letra Z reconocemos el número atómico de un átomo de la tabla periódica. Y el número atómico viene dado por la cantidad de protones que tiene un átomo. 2. Se localizan los electrones en cada uno de los niveles de energía, empezando por el nivel más cercano al núcleo, n igual 1. 3. Respetar la capacidad máxima de cada subnivel. Recordamos: S, 2 electrones, P, 6 electrones, D, 10 electrones y F, 14 electrones. Bueno, resulta que los niveles de energía y los orbitales de un átomo tendrán electrones que ocuparán orbitales de forma que su energía sea la menor posible. Por ello, se ordenan en orbitales en base a su nivel energético creciente. La energía de los orbitales para átomos de varios electrones viene determinada por los números cuánticos del n al L. En la figura de la derecha vemos que se encuentran 4 tipos, los 4 primeros orbitales de la tabla periódica. Por ejemplo, en el nivel 1 de energía encontramos solamente el subnivel S, que tiene un solo orbital. Ese orbital, denominado 1s,
tiene como máximo 2 electrones y como mínimo 1. En el nivel 2 tenemos 2 subniveles, el S y el P. El S posee un orbital y el P posee 3 orbitales. En total, 4 orbitales que pueden alojar 2 electrones cada uno, total 8 electrones. Luego, ¿cómo se denominan? 2s, 2p. Cantidad de electrones, el S2 y el P como máximo 6. Total de electrones dijimos 8. En ese nivel, en nivel 2. En el nivel 3, los subniveles son el S, el P y el D. Los orbitales, el S1, el S tiene 1, el P tiene 3 orbitales y el D tiene 5. Total 8 electrones. 9 electrones, perdón. Total 9 electrones. Y tenemos que se denominan 3S, 3P y 3D. 2 electrones el S, 6 electrones el P, 10 electrones el D. Total 18 electrones. Y en el nivel 4 de la tabla periódica tenemos los subniveles S, P, D y F. El S1, el P tiene 3 orbitales, el D tiene 5 orbitales y el F tiene 7 orbitales. ¿Cómo se denominan? 4S, 4P, 4D, 4F. Recordamos que en cada nivel primero lleva el número del nivel y luego los orbitales. El S dijimos 2 electrones, el P 6 electrones, el D 10 electrones, el F 14 como máximo. Total de electrones de ese nivel 32. Luego podemos hablar de que cuando tenemos una configuración electrónica, otra definición sería, es el acomodo de los electrones de un elemento en los diferentes orbitales y capas. Así, por ejemplo, si tenemos el átomo de calcio, Ca, número atómico 20. Si quisiéramos hacer una configuración electrónica, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ¿Cómo hemos llegado a esto? Podrían decir ustedes. Utilizamos un esquema que se llama esquema de Müller o también llamado esquema de diagonales. También la podemos representar mediante flechas. A esta disposición le colocamos una cantidad de electrones según el orbital que posea, por ejemplo el S como máximo 2 electrones, el P como máximo 6, pero si son 3 orbitales los que lo componen el subnivel P, por ejemplo 2px, 2py y 2pz. Luego tenemos el nivel 3, S, 2 electrones, vienen los P, otros 6, y luego el orbital 4s. También tenemos una forma de cómo nombrarlos, colocando el nombre del gas noble, si es que vamos a sacar o a dar configuraciones electrónicas a elementos con números atómicos mayores a los gases nobles. Por ejemplo, si hay un elemento mayor que el gas argón, por ejemplo el calcio, le podemos colocar entre paréntesis AR, argón, la configuración del gas argón, más 4S2, que sería el resto de la configuración para ese elemento. El conocimiento de las configuraciones electrónicas es fundamental para entender y predecir propiedades de los elementos. En el caso fundamental de un átomo, los electrones ocupan orbitales atómicos de tal modo que la energía global de un átomo sea mínima. Se denomina principio de construcción, Aufbau,
al proceso para deducir la construcción electrónica de un átomo y consiste en seguir un orden para el llenado de los diferentes orbitales, basándose en valores de la energía de cada uno de ellos. Luego, tenemos, además del principio de construcción, debemos tener en cuenta lo siguiente, que existe el principio de exclusión de Pauli, que establece que no es posible que dos electrones de un mismo átomo tengan el mismo número de números cuánticos iguales. Esto implica que en un mismo orbital atómico solo pueden coexistir dos electrones con espines opuestos. Luego tenemos la regla de Hum. Establece que si hay más de un orbital en un mismo subnivel, los electrones están lo más separados posibles, ocupando el mayor número de ellos. En cuanto al principio de exclusión de Pauli, bueno, nos dice que en un mismo orbital deben de tener espines opuestos. El spin es el sentido en el que gira un electrón. Al decir que deben tener opuestos, nos dice uno gira en una dirección, el otro gira en una dirección opuesta. Luego tenemos un listado de configuraciones electrónicas. El hidrógeno, por ejemplo, número atómico 1, la configuración sería 1s1. El helio, número atómico 2, 1s2. El litio, número atómico 3, 1s2, 2s1. El berilio, número atómico 4, 1s2, 2s2, etc. Por último, vamos a hablar de un pequeño esquema, siempre refiriéndonos al átomo. Sabemos nosotros que el átomo tiene sus propiedades, tiene sus teorías atómicas, tiene su estructura, tiene su historia y tiene lo que llamamos el sistema periódico actual. En cuanto a las propiedades, hace que tengamos iones, isótopos, masa atómica, número atómico. Los iones son átomos que han ganado o perdido electrones. El isótopo son átomos o elementos del mismo tipo que tienen igual cantidad de electrones, igual cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. El número atómico es la cantidad de electrones que posee un átomo y la masa atómica, la suma de protones y neutrones, eso en el núcleo. En cuanto a las teorías atómicas, bueno, el primero que habló sobre el átomo fue Leucipo y Demócrito, antiguos filósofos griegos. Estos dijeron que toda la naturaleza estaba formada por átomos y que al ser lo más pequeñito que existe en la naturaleza, ellos ya no podían dividirse más. De ahí la palabra átomo, sin tomo división, que ya no puede dividirse. Luego surgieron Thomson, quien descubrió el electrón, Rutherford, quien descubrió el neutrón, Niels Bohr, los niveles de energía, hasta llegar en la época actual, cuando se habla de la estructura electrónica, configuración electrónica, la estructura nuclear, radiactividad y reacciones nucleares. Cuando hablamos del sistema periódico, encontramos criterios de clasificación, encontramos grupos y periodos. Recordamos, un grupo es el grupo de elementos en forma vertical en la tabla periódica y el periodo, el grupo de elementos en forma horizontal. También hablamos de estructura y del último nivel de energía. Hablamos del carácter metálico, del radio atómico, de la energía de ionización, que serían algunas de las diferentes propiedades periódicas.